Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers, tu dosis necesaria de conocimiento jurídico al instante y sin complicaciones. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua dirigida a todos los estudiantes y profesionales que desean ahondar en el mundo del derecho. En cada episodio contaremos con académicos y expertos en la práctica jurídica, conectando la teoría con la realidad. ¿Estás listo? Esto es USFQ Law Working Papers, conocimiento jurídico directo a tus oídos. Comencemos. Mantenerse relevante en un mercado en constante transformación no es cuestión de suerte, sino de estructura, visión y valores inquebrantables. En el episodio de hoy nos honra presentar a Jaramillo Dávila, una firma de profunda tradición familiar en el Ecuador, que ha consolidado su liderazgo a lo largo de 4 generaciones de abogados y con más de 100 años de trayectoria. Analizamos cómo una institución jurídica logra trascender el tiempo, la importancia crítica del gobierno corporativo en la sostenibilidad empresarial y los valores que construyen una firma de alto rendimiento en el siglo XXI. Para esto, contamos con la presencia de Diego Jaramillo Terán y Fabián Jaramillo Intriago. Diego Jaramillo Terán es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especializado en Derecho Laboral Corporativo y con un especial enfoque en Derecho de Familia. Él se incorporó a Jaramillo Dávila en 1986, habiendo trabajado en la firma desde 1974. Mantiene una práctica activa en la asesoría de empresas nacionales e internacionales en diversas materias. Sus clientes pertenecen a industrias tan diversas como la farmacéutica, comunicación, construcción, entre otras. Actualmente se desempeña como profesor de Derecho Procesal en la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido, Diego. Bienvenido, Sofi. Gracias por esta oportunidad que nos dan a nosotros como Jaramillo Dávila Abogados. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Por otro lado, el doctor Fabián Jaramillo Intriago es abogado por la Universidad San Francisco de Quito y LLM por Harvard Law School, especializado en litigio y derecho laboral. Se incorporó a Jaramillo Dávila en 2019 y actualmente también se desempeña como profesor de Derecho Procesal en la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido, Fabián. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Muchas gracias a ustedes, Fabián y Diego. Siendo así, damos inicio a este espacio de conversatorio. El tema que nos convoca el día de hoy sobre la tradición y la innovación es emocionante, sobre todo conociendo que el mundo del derecho y el mundo en general es muy cambiante y muchas veces puede existir tensión entre los valores tradicionales y la inmediatez de la tecnología. Por lo que quisiera preguntarles algo un poco controversial. ¿Sigue siendo el buen nombre el activo más valioso en el mercado legal moderno o ha sido reemplazado por la especialización técnica extrema? Comienzo yo. Pues sí. A ver, yo pienso que el tema del buen nombre es muy importante. El abogado que entrega servicios y el abogado entrega confianza. Entonces, cuando lo que entregas es credibilidad, confianza, consideramos que el prestigio, más que el prestigio, yo diría la tradición de corrección, honestidad, buen manejo profesional, buenas prácticas en tu actividad, son fundamentales. Son fundamentales, creemos que eso es importantísimo. Y eso es algo que lo venimos manteniendo desde hace muchos años. Y yo tengo el placer de ser la 3ª generación de una familia de abogados en Quito, y de ser el padre de la 4ª generación de abogados, mis 2 hijos, Fabián, que me acompaña, y mi otro hijo, Diego José. Entonces, sí considero que el prestigio, que el buen nombre, que el buen comportamiento profesional tiene una gran importancia, pero no debo dejar de desmerecer que las nuevas tecnologías nos tienen que llevar a que hagamos un upgrade de lo que nosotros hemos hecho hasta el día de hoy. Exactamente, y complementando lo que dice Diego, es un tema súper curioso y especialmente creo que hay que enfocarnos en el mercado ecuatoriano. Yo creo que si tienes una empresa grande que tiene una sucursal, por ejemplo, en Ecuador, pero es una operación masiva, tal vez le interese más la especialidad técnica. Pero si tienes una empresa mediana, pequeña, que es una empresa familiar, yo creo que ellos buscan mucho más lo que dice mi papá, que es justamente la confianza. Y el mercado ecuatoriano, y las cifras lo reflejan, es mayoritariamente empresas familiares. Si no me equivoco, estamos más por encima del 80%. Entonces,
Por eso es que, especialmente en el mercado ecuatoriano, el buen nombre es valiosísimo. Es mucho más importante la confianza que la especialidad técnica o el brindar servicios masivos legales. Esa es justo la visión que teníamos al respecto. Perfecto. Y justamente es esta fusión entre la reputación y mantenerse en constante adaptación lo que me lleva a la siguiente pregunta. En una era donde las relaciones profesionales se construyen cada vez más en espacios digitales, ¿cómo se puede mantener la confianza y cercanía que tradicionalmente caracterizaban al ejercicio jurídico? Esa pregunta es súper curiosa y justo conversábamos con mi padre al respecto. Tenemos un ejemplo clarísimo. Tuve un cliente recientemente transnacional que me buscó a través de una compañera de la universidad, pero es un cliente que conocí a través de canales puramente digitales. Le conocí por WhatsApp, coordinamos una llamada por Zoom y similares, y por ahí nos conocimos y desarrollamos la relación profesional. Pero justamente creemos que es muy importante mantener esto de una cercanía un poco más amistosa, digámoslo así. Entonces, este cliente vivía en Estados Unidos, en Miami, y fuimos allá de vacaciones y aprovechamos esa oportunidad, que en realidad eran vacaciones, para contactarnos con el cliente y tener una reunión. Desayunamos, fuimos a desayunar, algo tan simple como un desayuno, solamente como algo informal. No hablamos de trabajo, no hablamos de nada profesional, sino puramente para conocernos. Y ese tipo de actos, aunque parezcan simples o un poco mundanos, eso genera una fidelidad con el cliente importantísima. Claro. Porque ya le ves y el cliente se siente no como un número o alguien que paga tus facturas, sino como desde socio hasta ya un conocido o hasta un amigo, algo más cercano. Entonces, esas cositas he aprendido yo, obviamente, de mi padre, y seguramente él puede complementar esta respuesta con algo interesante. Sí, lo que Fabián nos dice es totalmente cierto. Este cliente, pues, definitivamente sí, llegó por un tema de vinculación tecnológica, y siempre buscamos aquí en Jaramillo Dávila Abogados, con Fabián, con Diego José, con todo el equipo, con mi hermano Fabián, con todos, de tratar de entregar al cliente un servicio complementario. Que ellos se sientan, exactamente, que ellos se sientan que estamos personalmente involucrados con su problema. ¿Para qué? Para ganar confianza, lo que hablábamos de la otra pregunta. Y en verdad hicimos esto con Fabián. Desde la primera reunión siempre nos hemos reunido 3 miembros del equipo con nuestro cliente en Estados Unidos. Los mismos 3 estuvimos en esta reunión informal que tuvimos, y hoy mantenemos una estrecha relación que nos ha permitido tener hoy un cliente que nos buscó, si bien por una cierta área del derecho, hoy estamos llevando 4 áreas del derecho, porque él siente que somos parte de su empresa. Exacto. Entonces creo que ahí hemos logrado también hacer Ahí he aprendido un montón. Porque una sinergia importante. Exacto, y la cosa es que esto, aunque puede sonar como que hicimos un acto social por interés, en realidad no es así. Yo creo que el consejo que yo recibí de mi padre y el ejemplo que aprendí es: haz estas cosas porque en verdad te nace, porque quieres conocer a tu cliente y porque te interesa saber quién es su familia, está bien, cómo se desarrolla personal y profesionalmente, y eso añade un valor importantísimo para el servicio del abogado, creo yo. Sí, es un valor agregado que hoy por hoy, en un mundo tan materializado, tan numérico, en el que poco importa lo que suceda a mi vecino, es muy importante que nosotros tratemos de formar estas sinergias. Y como bien dice Fabián, no es un interés económico, no. Es importante ser parte de tu cliente. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionan sobre esta empatía que tiene que tener el abogado, y justamente considerando que la abogacía es una profesión enteramente humana que involucra un acercamiento real del abogado con su cliente, incluso llegando a formar estas relaciones cercanas. Un abogado debe ser este símbolo de confianza. Y por eso me gustaría preguntarles, ¿creen que las nuevas generaciones de abogados y empresarios priorizan valores distintos a los tradicionales, como pueden ser la confianza, o simplemente los reinterpretan bajo dinámicas modernas del mercado digital? Quizás sí avanzo yo con eso. Sí. A ver, yo realmente creo que hay una reinterpretación. Yo creo que hay una reinterpretación. Evidentemente que lo que decíamos hace un rato, ¿no? Hoy es un mundo materializado.
Sin embargo, pues considero que se tiene que seguir manteniendo esta característica personal de la entrega del servicio, pero tenemos que estar cada día más a la vanguardia en esta reinterpretación de lo que nos dan las nuevas tecnologías, en esta reinterpretación del manejo que hay que dar al servicio que das a un cliente, que tiene que ser un servicio integral. No pierdas la parte humana, pero no te descuides de quedarte atrasado en todos los criterios de que nos permite avanzar a la vanguardia de la tecnología. Eso es lo que tratamos de hacer en Jaramillo Dávila Abogados, y considerando que existe un par de generaciones entre quien les habla y en este caso Fabián o Diego José. Y complementando un poco este tema, yo recuerdo esta frase que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, a mí me ha parecido un ejercicio súper interesante y muy curioso junto con mi padre, aprender de su historia, aprender de qué ha vivido él, cómo ha vivido su profesión, qué experiencias ha ganado con clientes. Y ahí es donde viene este tema de la reinterpretación, todos esos valores, esas historias o formas de manejar la profesión que he aprendido de mi padre, hay que adaptarlo a una realidad actual. Por ejemplo, el tema tecnológico. Ahora hablamos muchísimo de globalización. Entonces, claro, la forma en que manejaba mi papá los casos antes era totalmente distinto. Hablando ya desde temas tan simples como manejar un archivo en papel. En papel y lápiz. O escribir en máquina de escribir, como hizo la tesis mi tío. Entonces, todos esos temas nacen de un valor base, por ejemplo, la disciplina, el respeto a tu profesión, el respeto a tu cliente, y esos valores se mantienen, pero se reinterpretan, se aplican de distinta manera. ¿Cómo puedes respetar a tu cliente a través del uso de plataformas digitales, por ejemplo? Le tienes al día con todos los procesos. Son fórmulas para mantener los valores que siempre han existido y que tenemos que aprender. No podemos ignorar nuestra historia, sino aprender de ella. Y lo que siempre dice mi papá, de todas las personas que yo conozco, siempre me dice, aprende lo bueno y lo malo, aprende a cómo no hacerlo o a superarlo de alguna manera. Entonces creo que esa es la fórmula de reinterpretar valores y aplicarlos a la realidad actual. Y me quedo, perdón, Sofi, me quedo una vez más satisfecho de que lo que se ha hecho, especialmente con lo más valioso que tiene un padre, es tener un hijo. Y tener un hijo como los que yo tengo. Me siento muy orgulloso de aquello. Gracias. Bien, perdón. No, muchas gracias, Diego y Fabián, y más bien me parece hermoso porque eso es lo que construye una firma familiar. Y ahora, tal vez pasando a otro tema, sabemos que trabajar en una firma familiar puede conllevar retos que deben ser superados para mantener justamente una relación familiar saludable y al mismo tiempo mantener un negocio estable. Entonces, en las empresas familiares con estructuras de control concentradas, ¿cómo puede equilibrarse la protección de los miembros minoritarios de la familia sin afectar la agilidad en la toma de decisiones del negocio? Esa es una pregunta súper compleja y es interesante porque ya hablamos de todo lo bonito y ahora pasamos a las partes ya técnicamente complejas. Y claro, porque es verdad, o sea, Jaramillo Dávila Abogados no es que somos solo la familia. Tenemos todo un equipo detrás de otros abogados, de personal administrativo, sin los cuales no podríamos hacer nada de lo que hacemos. Evidentemente. Y es muy importante aprender a balancear las funciones y cómo incorporar a todos estos miembros del equipo. Entonces, claro, lo que hemos hecho nosotros es tratar de hacer fórmulas para que todos tengamos sistemas de participación. Y eso ya complementará a mi papá, pero uno de ellos es desde temas tan simples como el espacio físico. Pero yo quisiera rescatar una actividad que hacemos y cada cierto tiempo la repetimos, que es un sistema de charlas. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Juntamos a todo el equipo en esta sala y quien sea del equipo habla de un tema que puede ser de utilidad para todos. Yo, por ejemplo, de las primeras charlas que hicimos, hablé de cómo manejar cualquier negociación, desde con clientes hasta con otros abogados o lo que sea. Y así compartíamos ideas, involucrábamos a todo el equipo. La ventaja es que no somos un equipo muy, muy grande, creo que es una estructura que nos ha ayudado a manejarlo de forma eficiente y así es como hemos ido aprendiendo. Obviamente en la práctica las decisiones que tomamos casi siempre, y en realidad todas, son colectivas. En consenso. La ventaja de tener un equipo pequeño es que nos deja hablar de todos los casos en conjunto y tomar decisiones en conjunto, y eso nos ayuda además a tener buenos resultados en los procesos. Quizás para complementar lo que menciona Fabián, debemos ver dos ejes temáticos, ¿no?
El primero es el manejo casa adentro. En efecto, contamos con un equipo de alrededor de 16, 17 personas que terminan siendo parte de esta gran familia, en donde claro que habemos más jaramillos que otros, pero todos formamos parte de un equipo, manejamos un equipo que tiene una gran permanencia. Sí. Tenemos gente que está con nosotros más de 20 años. Tenemos la ventaja de tener literalmente todas las generaciones, desde gente de 60 años hasta gente de 40 y gente ya de 30, y gente ya de hasta 25, más jóvenes. Claro, tenemos gente de generaciones desde los 24, entonces, 25 hasta casi 70 o 70. Tenemos perspectivas de todo y eso nos ha ayudado a ser más, más empáticos con la realidad del manejo de una empresa. Exacto. Y también con el manejo de clientes. Exacto. Porque, y ese era que quiero terminar con el primer eje. Entonces, el primer eje es cómo manejar un equipo diverso, multidiverso, con diferentes necesidades e inquietudes. Creo que lo hemos hecho muy bien. Somos una pequeña, gran familia, con mucha estabilidad. Nuestra gente, el que menos tiene con nosotros es 5 años. Que creo que es Diego José. Porque se graduó hace 5 años. Porque se acabó de graduar hace 3. Pero el resto del equipo está muy bien estructurado. Hemos logrado ir puliendo a todo ese equipo. El crecimiento de una firma se tiene que ver básicamente por el crecimiento de los valores. Y todos tenemos que hablar el mismo idioma. Claro. Si no hablamos el mismo idioma, ya hablaremos luego del compliance. Ese es el primer eje. Y el segundo, cortísimo para no extenderme, es que una familia que se maneja bien, que trabaja unida, puede dar un muy buen servicio. Entonces, esos son los 2 ejes que hemos tratado de estructurar con mi hermano Fabián y yo, y ahora con los chicos que han venido, siempre serán chicos, a pesar de que ya son adultos, pero han venido a enseñarnos muchas cosas. Y igual que el resto del equipo de jóvenes valiosísimos, talentosísimos que tenemos acá. Entonces, eso quería complementar la idea de Fabián. Creo que estamos en orden ahí. Sí. Sí, listo. Y me parece muy interesante lo que están mencionando, porque en la reunión que tuvimos previa al podcast estábamos hablando justamente con Fabián y con Diego. Y Diego dijo una frase que quedó grabada mucho en mi mente, y esta es: yo también fui hijo. Entonces, y es esta relación dual entre es mi papá y también es mi empleador, la que puede resultar tal vez un poco conflictiva, ¿verdad? ¿Cuál creen que han sido los mayores retos de implementar en una estructura familiar elementos del gobierno corporativo? A ver, ¿comienzo yo? Sí. El gobierno corporativo que nosotros tenemos, y comienzo por ahí para dejar después a la otra parte más emocional, es un gobierno corporativo muy propio de Jaramillo Dávila Abogados. El otro día Fabián y Diego José me decían, bueno, ¿y cómo vamos a manejar esto de los socios? Este negocio, y yo comencé siendo hijo, lo manejaba mi padre. Y ahora, con el pasar de los años, lo manejamos mi hermano Fabián y yo. Hemos tenido algunos familiares anteriores a mis hijos que han pasado por aquí. Algunos ahora están en otros estudios jurídicos, otros han abierto su campo propio. Y siempre lo reconozco públicamente, era las 2 cabezas, Fabián y Diego Jaramillo Terán, eran los que mandaban, prohibían o permitían. Por favor, estábamos en el siglo XX, mediados y finales del siglo XX. Entonces luego, toda esta revolución informática, mediática, globalización, nos ha llevado a que los que hemos pasado ya algunas décadas tengamos que ir entendiendo que el empuje de los jóvenes es muy valioso. Nuestra experiencia cuenta, nuestros conocimientos cuentan, nuestro know-how cuenta, pero todo lo que ustedes nos aportan tiene que contar, nos guste o no, pero tenemos que aprender a que nos guste. Como ustedes tienen que aprender a que les guste lo que nosotros les podemos aportar. Esa
Y ahí es cuando me paso a tu primera pregunta. ¿Cómo lo hemos hecho? Primero, considero que con mucha madurez de los que teníamos que dar ejemplo de madurez y mucha madurez de estas nuevas generaciones que con esa impetuosidad, con ese conocimiento brutal que tienen, han venido a revolucionarnos y han venido a enseñarnos a hacer podcast que en la vida sabíamos de lo que se trataba. Pero hemos considerado que es muy valioso estos espacios y que tal vez la experiencia nuestra pueda servir para generaciones futuras. Entonces, sobre cómo lo hemos logrado hacer, yo creo que esa parte la puede contestar mi joven colega Fabián Jaramillo Intriago, que es el representante ahora de Fabián y Diego, que son los que han venido a revolucionar junto con los otros jóvenes, al que me permito decir que Fabián debe responder esta parte. Claro, con gusto. Y la verdad es que desde la perspectiva tanto de empleado, al igual que como hijo, creo que una de las respuestas a eso, y que no pasa casi nunca en nuestra industria legal, es la generosidad de los jefes. Yo tuve la gran ventaja que tanto mis dos jefes, mi papá y mi tío, fueron extremadamente generosos. Cuando ni bien me gradué, 2 meses después estábamos en plena pandemia y teníamos juicios justo estos de fuerza mayor. Me acuerdo que mi papá me dijo, al primer juicio, no fue él, me dijo, ¿tú quieres hacerlo? Lo haces entero tú, yo no me luzco, te luces tú. Y me mandó, yo escogí ir al juicio yo solito. Mi papá me ayudó en temas probatorios, ahí hicimos un gran equipo. Pero la generosidad de decir, lúcete tú en el alegato frente al cliente. Y al juez. Claro, y era un cliente importante, era una empresa grande del país. Entonces era no solo un peso y una responsabilidad, pero también mucho orgullo de saber que mi papá y mi jefe confiaban en mi trabajo. Aunque todavía no me había probado el fuego, pero confiaba en mi trabajo. Entonces algo que no veo mucho, obviamente la gran ventaja es que es mi familia, la generosidad nace más fácil. Solo quiero, perdóname que te interrumpa, pero lo tengo que decir. Yo sabía a quién le entregaba la responsabilidad. No era amor de padre. No, en ese momento era la confianza en un joven profesional que, en mi opinión, y no estoy para nada equivocado, estaba perfectamente capacitado para hacer lo que hizo. Así es que no me equivoqué. No para nada. Hicimos un gran equipo. Qué perdón. Felicidad que fue eso. Sigue. Pero no, yo creo que es eso. La generosidad y la confianza de los jefes es esencial para superar estos retos entre generaciones, ya seas padre, hijo o jefe y empleado. Eso es crítico. De ahí otros retos que hemos tenido, ese creo que es el más grave. Que lo hemos logrado superar, como te digo, creo yo, con generosidad y confianza. Los otros que creo que existen en toda relación laboral y también en nuestra relación como familia es problemas de comunicación. Creo que hemos tenido que afinar, porque es distinto hablar con tu papá o tu mamá a hablar con tu jefe. Entonces, claro, había veces que yo le hablaba a mi papá sobre un tema profesional con más confianza de la que tendría un empleado. Entonces creo que afinar esos temas de comunicación, tener más empatía de los dos lados. Ahí obviamente agradezco a mi papá porque esto es una historia un poco personal, pero mi papá hace muchos años ya, alguna vez me dijo, yo ya estoy muy viejo y no puedo cambiar. Pero sabes que con los años creo que se dio cuenta de que no es cierto. Y la verdad es que mi papá ha ido cambiando con los años, se ha adaptado a nuevas circunstancias y a veces sin que yo le pida. Entonces ahí otra de las formas en que hemos superado estos temas es la versatilidad o la receptividad de los jefes, o en este caso también de mi papá, a cambiar, a aprender y cambiar ciertas actitudes que una a veces piensa que ya no puede modificar. Esas dos creo que han sido formas de solucionar retos en la relación padre, hijo y jefe, empleado. Y me siento muy orgulloso de haber cambiado. Muy orgulloso porque además este es un beneficio doble. Claro. Y es un gran ejemplo que yo espero seguir así. O sea, yo espero emular a mi padre y cuando tenga 50, 60, 70 años, nunca dejar de aprender. No solo de leyes, sino de cómo ser mejor persona, mejor profesional en general. Creo que eso es una habilidad crítica. Listo, muchas gracias por su respuesta, pero tal vez un poco asentando su experiencia en un negocio familiar efectivo, pero al final un negocio. Una de las preguntas más prácticas que podría surgir es, en una empresa familiar, ¿cuáles son los riesgos legales y de compliance más frecuentes a nivel interno? ¿Y qué mecanismos pueden implementarse para identificarlos, monitorearlos y mitigarlos de forma efectiva? Perfecto, ahí capaz puedo empezar yo.
los temas o riesgos legales y de compliance más frecuentes creo yo que pueden nacer de la informalidad. Como manejas una empresa familiar y tienes confianza entre las personas que están ahí trabajando, normalmente se acostumbra, y hemos visto en nuestros clientes, que las empresas familiares se manejan de forma muy verbal, informal, no hay registros contables, no hay registros societarios. Hay veces que familias dicen, por ejemplo, me quiero abrir un negocio de comida y ni siquiera hacen una compañía, no firman contratos con sus empleados. Entonces, todos esos temas de la informalidad que puedes tener con tu familia son riesgos de compliance. Porque al final ahí estás teniendo riesgos de posible discriminación, temas legales, que ya es gravísimo no tener contratación clara, y ahí es donde pueden nacer. ¿Cómo lo hemos manejado nosotros? Ahí hablábamos antes de iniciar el podcast, un poco sobre la marcha. Antes el compliance no existía como rama en el Ecuador, digamos, pero internacionalmente sí. Y lo que hicimos fue basarnos en lo que hablamos hace un momento, los valores. Entonces nosotros, antes de saber que había que implementar sistemas de compliance formales y escritos, lo que hacíamos era básicamente valores. Así es. Escuché una chévere frase el otro día que decía, creo que fue justo en este podcast de Carla Villasís, que si yo no me sentiría cómodo o cómoda defendiendo una de mis actuaciones como abogado en público, ahí ya tienes un riesgo en general de compliance. Correcto. O de riesgo de valores. Entonces, ¿cómo lo hemos ido mejorando? Formalizando las cosas. Estamos justamente en un proceso de regularización societaria, de tener ya la compañía Jaramillo Dávila Abogados con la sociedad bien armada. Estamos en un proceso muy interesante y que de una vez damos un poco el spoiler o la primicia de que estamos en un proceso de cambio de imagen, que eso también ha sido un proceso muy interesante para formalizar ciertos procesos, unificar todo el tema del logo, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de procesos es lo que hemos implementado para manejar temas internos de compliance. Otro tema también es que cualquier caso que entra a la oficina es tratado por absolutamente todos. Es especialmente, como decía mi papá antes, por todo el equipo. El abogado es el primer juez de la causa. Entonces nosotros como equipo vemos el caso y si nos sentimos cómodos para tomarlo o si vemos algún riesgo ético, compliance, conflicto de intereses, cosas de ese estilo, lo decidimos como firma. Otra de las ventajas de tener una unidad un poco más manejable de personas. Sí, y complementando un poco esta idea, y yéndonos a la primera pregunta, el compliance de Jaramillo Dávila Abogados es un compliance muy particular, porque como bien lo dijo Fabián, nosotros nos basamos en nuestros valores, en los valores que recibimos del caballero que está atrás mío, que es mi padre, abuelo de Fabián, o de mi abuelo, que fue el primer Jaramillo abogado. Y lo único valioso que tenemos es eso realmente. Entonces, tenemos nuestras propias normas de compliance y son muy estrictas. Y tenemos la fortuna de que el resto del equipo ha aprendido esas normas de compliance. Entonces, buenas prácticas las manejamos, como bien Fabián lo dijo. Tenemos un área aquí en la oficina que es la cocina. Ahí es un área en la que están la mayoría del equipo y hay 2 sillones vacíos siempre. El uno es de mi hermano Fabián y el otro es mío. Y es todos los días, por lo menos una vez al día, nos ven a nosotros caminar al laboratorio a contarles del caso a todos y a escuchar opiniones de 7 u 8 abogados para ver qué opinan del caso. Y eso es valiosísimo. ¿Para quién? Para el cliente. Exacto. Porque el cliente tiene 8 opiniones y además de diferentes edades, de diferentes criterios, generaciones, y eso es algo que es una muy buena costumbre que tenemos. Sí. Y como bien lo dijo Fabián en la otra área, claro que son mis hijos y siempre lo van a hacer, pero uno exige mucho más a los hijos que a los ajenos. Entonces el compliance familiar, la ética, la protección de datos, el resguardo de la información de nuestros clientes es nuestra prioridad. Perfecto, y después de todo lo que hemos discutido y de que hemos podido tener una mirada un poco más cercana a lo que es una empresa familiar exitosa y sobre todo también a estas estructuras
y cómo son formadas, hemos llegado a varias ideas claras. ¿Cuáles consideran ustedes que son las principales conclusiones de este episodio? Perfecto, comienzo yo y luego tú puedes dar palabras de cierre. Yo creo que las principales conclusiones pueden ser que primero el trabajo colaborativo es necesarísimo. Y obviamente el trabajo intergeneracional no solo que es necesarísimo para hacer una buena transición de los conocimientos, de experticia, etcétera, etcétera, sino para mantener lo que hemos hablado desde el inicio, mantener valores claros. Creo que lo más importante en una estructura familiar o societaria de cualquier tipo es una base sólida, buenas raíces. Y ya partiendo de buenas raíces solo siguen saliendo las ramas y sigue creciendo el árbol. Entonces creo que eso es crítico. Si puedo rescatar un par de ideas, la primera sería buena comunicación. Eso es esencial y eso requiere no solo un poco de valentía de los empleados de poder hablar y abrirse, sino también receptividad de los jefes, y eso es crítico y muy importante. Y lo segundo es generosidad y confianza. Y yo en verdad espero hacer cuando tenga la edad de mi padre lo mismo con mis hijos o con futuras generaciones de abogados. Yo prefiero compartir la mayor cantidad de conocimiento posible y es ser eso justamente, ser generoso y confiar en las nuevas generaciones, porque si confiamos que los que vienen adelante van a hacer un trabajo mejor que el nuestro, esa es, creo yo, la importancia de mejorar y el paso intergeneracional. Creo que esas serían un par de ideas importantes para el final. Sí, concuerdo plenamente con Fabián. ¿Por qué estamos en el mercado legal más de 100 años? La respuesta es muy simple. Porque los valores que Fabián ha expresado son los que han primado en Jaramillo Dávila Abogados. No de hoy, sino de siempre. Pensaba hoy en la mañana sobre el podcast y decía, no sé cuántas firmas legales en el país tendrán la enorme satisfacción de haber recibido las enseñanzas del caballero que está en fotografía aquí detrás, quien junto con mi madre fueron quienes nos llevaron y nos guiaron a lo que hoy somos los 6 hermanos y particularmente los 2 que somos abogados. El aprender de mi padre fue fantástico, y de mi madre, aunque no era abogada, pero los conceptos y los valores de vida los pusieron ellos. El haber hecho mis primeras armas en los viejos juzgados, quemando mucha suela de zapato, recibiendo a veces reprimendas, pero siempre enseñanzas, con mucho cariño y con mucho amor, es lo que he tratado y hemos tratado de hacer con este nuevo equipo. En el caso de Fabián, hoy aquí presente, y de Diego José, entonces yo soy un bendecido. Y eso quiero decirlo públicamente. Porque yo he tenido lo mejor de los 2 mundos. Yo tuve fantásticos padres que hasta se dieron el tiempo de guiarme profesionalmente y personalmente. Y hoy tengo fantásticos hijos con quienes me veo proyectado en el futuro. Yo soy un bendecido, y lo vuelvo a decir, porque tanto Fabián como Diego José han entendido la filosofía de lo que es la vida. Y no podría haber tenido mejor suerte en esa parte. Son fantásticos abogados, muy responsables. Disfruto de sus triunfos y sinceramente no tengo nada que reprocharle a la vida. Son fantásticos. Es que te agradezco, Sofi, que nos hayas dado esta oportunidad. A Law Working Papers también por la invitación. A Law Working Papers, por favor, estamos siempre a las órdenes de colaborar con ustedes. Es un tema que nos apasiona y es algo que seguimos aprendiendo día a día. Sí. Entonces, qué gusto poder conversar y podríamos irnos de largo sobre el tema. Hay demasiadas anécdotas, Sofía, pero repito, gracias por habernos escuchado y como se darán cuenta, Jaramillo Dávila Abogados, por lo menos unos 40 años más. No conmigo, evidentemente,
pero vendrán más y más generaciones. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias Diego y Fabián por compartir su experiencia con nosotros y también por abrirse de manera personal. Que este episodio es un recordatorio para todos nosotros de que mantener nuestros valores tradicionales y familiares con éxito en el ejercicio de la profesión es completamente posible. Gracias por unirse a un episodio más de Low Working Papers. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @usfq_lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.